all your common places. No vodka. Posters of huge faces. No vodka. I don't know what they say. No vodka. They just stare far away. El porno burka es una novela sobre identidades falseadas, ciudades especuladas y burkas en el ojo ajeno. Quiere decir que es una novela que habla sobre identidad, sobre construcción de identidad, tanto a nivel personal como en conjunto a nivel de sociedad. No vodka. No vodka. Es que hay unos mecanismos de represión, ¿no? Eso está claro, unos mecanismos de represión que hace que nosotros seamos seres teóricamente libres, que lo único que hacen es trabajar, pagar hipotecas y vivir esta vida tan tremenda que vivimos, ¿no? Y además comernos las crisis con patatas. Hay unos mecanismos de represión que son necesarios para que esto funcione de la manera que funciona, y está claro que hay unos intereses para que esto sea así, ¿no? Entonces esos mecanismos de represión no es la policía, no son las pelotas de goma, no es no sé qué. Está dentro el bicho, ¿no? Y entonces cuando encontramos vías, a mí me obsesiona mucho también, como cualquier vía enseguida la desactivamos. O sea, tú encuentras una vía hacia el BDSM, por ejemplo, pero lo interesante no es el BDSM, si lo interesante no es ni que folles con látigos, ni que folles en grupo, ni todo eso da igual. Lo importante es qué te conmueve a ti, qué te transforma a ti esa práctica. Claro, si no te transforma nada, da igual. Yo siempre digo, hay como toda una reivindicación de las orgías, ¿no? Parece que hay gente que además está pensando y que llegan a la conclusión de la solución son las orgías. Cuando tú vas a una orgía y una orgía puede ser la cosa más chusca del planeta, ¿no? Bueno, para empezar, orgías donde nadie es bisexual, que yo he intentado hacer muchos esquemas mentales y no me sale el esquema, porque entonces ¿cómo se hacen orgías si nadie se mezcla aquí con nadie? Orgías en las que los tíos están preocupadísimos de si otro tío lo roza y dice, pero es que somos 50 y una cama, ¿no? Esto es como muy estresante si va a ser así, ¿no? Es decir, las actitudes patriarcales, paternalistas, homófobas, todo eso sigue presente. Entonces, ¿de qué sirve la orgía? Pues no sirve de nada, ¿no? El sentido de humor estaba claro que para hablar de realidades que a mí me parecen duras, y precisamente el tema del odio y el tema de la construcción a partir del odio me parece una realidad muy dura, creo que la mejor manera de explicarlo era llevándolo al surrealismo, porque es entonces como cuando se ve lo ilógico y lo devastador que es un poco todo, ¿no? Entonces para mí el sentido del humor era como muy importante, meterle ahí una ironía dura, que no hablarlo desde un tema serio y que de hecho reproducía el odio, ¿no? Entonces hablarlo un poco desde la broma, desde otro sitio, pero que al mismo tiempo sirva como para enseñar esta realidad y mostrarla, que se revele lo surrealista de la realidad en sí. Yo me paso la vida pactando, ¿no? Pactando y además como apuesta vital, ¿no? Pues yo trabajo en mediación intercultural, el tema del poliamor es mucho un tema de pactos de parejas y de redes y tal, entonces yo me dedico mucho a los pactos, pero llegó un momento al escribir la novela en que no me apetecía pactar, en que decidí que la novela tenía que ser un pacto con sí misma, consigo misma, ¿no? Y con la literatura, si lo quieres poner en minúsculas, porque también hablar de literatura sin mayúsculas fue un poco bestia, pero no me apetecía hacer concesiones, digamos, ¿no? De pensar, por ejemplo, cuando escribes un artículo, cuando das una conferencia, tienes que tener en cuenta qué público tienes delante y de qué manera le vas a explicar a ese público las cosas para que las entienda. Con la novela yo no quería hacer eso, o sea, no me quise plantear el público, me apetecía explicar la historia que yo quería explicar y desde dónde yo la quería explicar, ¿no? Y pactando solamente con pactos internos entre esa novela y yo, y entre los personajes y lo que yo les quería hacer, ¿no? Entonces a partir de aquí seguramente que va a haber un público amplio que me va a decir de qué me estás hablando. Pero está claro que utilizar el sentido del humor es una cosa que va a facilitar, creo yo, eso, ¿no? Esa lectura, porque al fin y al cabo me parece como autora, pero también me parece por las pruebas que he ido haciendo en mi entorno, ¿no? Que la novela es una novela divertida, que no es una novela difícil, no es una novela complicada, entonces que se puede leer en muchos niveles, ¿no? También se puede leer desde leer una historieta así un poco alocada, de un personaje un poco alocado que soy yo, o ya ir haciendo otras lecturas y ver en qué manera este alocamiento general pues te puede estar incorporando a ti o te puede estar haciendo plantear cosas sobre ti, sobre tu sociedad y sobre tus maneras de relacionarte. Todos los personajes, tenemos 4 personajes, todos los personajes en algún momento son yo, son cosas que he sido o que he podido ser, o son personajes que me han atravesado en mi vida, ¿no? Yo en general trabajo mucho a partir de la vivencia, en todos los campos, ¿no? A mí cuando me piden definición yo siempre digo que yo soy vividora en todos los sentidos que queráis ponerle a esa palabra, es decir, yo aprendo a través de la experiencia y a partir de tocar la realidad. Why is the girl so naked? At the station, where are we?
que el sexo está atravesado por todas las violencias que nos atraviesan en todos los otros partes de nuestra identidad. Es decir, tú te vistes un poco como te tienes que vestir, aun cuando estás en los márgenes, pero esos márgenes siempre están dentro de unos esquemas, ¿no? Te vistes como te tienes que vestir, trabajas un poco donde tienes que trabajar, o sea, pactas constantemente, ¿no? Entonces yo pensaba, en el sexo no, en el sexo tú haces lo que quieres, pero no es cierto. En el sexo seguimos haciendo lo que nos toca hacer y seguimos respondiendo a la etiqueta que nosotros mismos nos hemos puesto, que eso también es muy interesante, ¿no? Cómo etiquetamos, pero cómo nos etiquetamos también y cómo luego vamos cargando con esa etiqueta a lo largo de la vida. Entonces, la sexualidad sin duda tenía una parte importante en la novela porque me interesaba hacer un poco esa investigación desde la escritura, ¿no? Y realmente las conclusiones que iba llegando siempre eran como muy terribles, ¿no? No hay salvación, no hay salvación, no hay salvación. A pesar de que yo creo que en la novela hay un punto de luz, ¿no? Yo creo que hay un punto de fuga, yo quiero pensar que hay un punto de fuga. Yo creo que yo trabajo a nivel profesional y a nivel personal, a nivel vivencial, con las fronteras. A mí me interesa mucho el tema de las fronteras y no solamente las fronteras físicas o las fronteras nacionales, que en parte también, pero todas las fronteras identitarias, ¿no? Y las fronteras conceptuales. Es decir, donde hay un límite que entendemos como es el paso de una cosa a otra, por ejemplo en el género, ¿no? En ese límite que hasta aquí es una mujer, hasta aquí es un hombre, ¿qué pasa con ese límite? ¿Por qué se pone el límite ahí y no un poquillo más allá o un poquillo más acá? Y todo lo que se genera alrededor de la frontera, ¿no? Y entonces me interesa mucho todo el tema de la normalización, es decir, cuando un grupo que es periférico se normaliza y empieza a generar a su vez periferias que son excluyentes, ¿no? El tema de la exclusión es una cosa que a mí me ha obsesionado, porque esta costumbre de excluir en lugar de incluir. Tenemos un Tumblr, que de hecho lo redireccionamos y es Pornoburka. Ahí, claro, yo estoy tan metida en la novela y la novela forma parte de toda mi visión del mundo que en realidad hay un montón de cosas en el día a día que para mí tienen relación con la novela, ¿no? Entonces pensamos que era a lo mejor interesante simplemente ir volcando todas esas cosas que voy encontrando porque le dan como el contexto, ¿no? Ahí también voy a poner los textos que han quedado fuera, que es una lástima terrible, que es como la parte más dura en la que has escrito cosas que te parecen interesantes, que te parecen que han resultado bien, pero que no aportan nada a la novela. Que la paja, ¿no? La paja, pero que dices que es paja que puede ser muy chula. Entonces ahí vamos a poner como las caras B y todas esas cosas del material que ha tenido que quedar fuera. Y aparte hemos hecho como la novela pasa del Raval y pasa en sitios muy concretos del Raval y de alguna manera explican una historia del Raval que no sé si es una historia antropológica así como muy organizada del Raval, pero lo que tengo claro es que es la historia que yo he vivido del Raval. Entonces le hemos hecho un Foursquare donde se pueden ir siguiendo los puntos exactos donde pasa cada cosa que se explica en la novela, ¿no? Que eso también ha sido un ejercicio como muy bonito, ¿no? de diálogo con el barrio. Yo parto de una tesis, que puede ser completamente falsa, pero que a mí me sirve un poco para entender la realidad y sobre todo para escribir esta novela, ¿no? Y mi tesis es que la vida es una mierda, sin más. Entonces, cuando yo reivindico el barrio chino, no lo reivindico desde la poética de la miseria, ¿no? A mí la miseria me parece miserable, pero me parece que todos y todas somos miseria, ¿no? Entonces el barrio chino, lo interesante del barrio chino, lo que a mí me parece interesante es que la miseria estaba ahí encima. No estaba maquillada, no estaba escondida, no estaba debajo de la alfombra, no estaba en ningún sitio, estaba allí, ¿no? Y entonces al menos tú te podías dar cuenta de lo miserable que es la vida y al mismo tiempo pensar en tus propias miserias, ¿no? En esta transición del chino al Raval, a mí me parece que la miseria se ha intentado ir escondiendo, se ha intentado ir apartando, pero no se ha trabajado sobre la miseria, no se ha trabajado sobre nuestra propia miseria, ¿no? Se han maquillado, pues nos hemos puesto las cremitas antiarrugas, ¿no? Y así creemos que no envejecemos, pero envejecemos igual, ¿no? Por mucho que tengas la piel estirada. Y eso es un poco el lifting ese que se le ha hecho al barrio, es un poco ahí donde yo me sitúo, ¿no? A partir de ahí yo creo que si el Raval tiene algo, es precisamente esa parte de ferocidad que aún existe. El día que eso se neutralice, no tendrá ningún interés, bueno, será una postal, le irán a hacer fotos los turistas y no sé qué se llevarán a casa, muy bien, pero yo también creo que la ferocidad se mueve de sitio y que aparecerá en otro lugar. Mi única esperanza vital es que a la gente no se nos puede acabar domesticando. Se nos aprieta por aquí, se nos aprieta por allí, pero la vida es como mucho más rancia y mucho más resistente que todas estas domesticaciones y todas estas gobernabilidades, ¿no? Que se nos imponen. While I was waiting for the bus, his apprentice scanned too much.